Bueno, perfecto, ahí está. ¿Ven que estoy grabando? Sí, bien. Bueno, entonces me decían el ejercicio 9 de cuentas nacionales. En el ejercicio 9 ustedes tienen diferentes ítems, sueldos y salarios pagados por empresa, por el Estado, aportes, y les pide, bueno, confeccionar las cuentas consolidadas de transacciones corrientes, de conciliación de capital de empresas, familias, Estado y resto del mundo. Ahí lo que ustedes armaron fueron las T de debe Profe, de hay haber. un micrófono activado que te hace eco atrás. Bueno, perdón, ahí desactivé. Bueno, Milena, si puede desactivar el audio, no lo puedo desactivar yo, ahí solicité para. Ahí está, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha mejor. Bueno, perfecto. Entonces, si alguien está por entrar, avísenme si no veo. Bueno, entonces tienen como una serie de operaciones con los valores y les pide confeccionar las cuentas consolidadas de las transacciones corrientes y de capital. Ahí por ahí han hecho las T con debe y haber de empresas, familias, Estado y demás. La cuenta consolidada de ahorro e inversión, y por último el ítem más importante, que por ahí es este que les genera dudas, es confeccionar la cuenta de formación del ingreso y del Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Qué es lo que pide este ítem? Piden que ustedes expliquen cómo obtener el PBI a precios de mercado por el método del ingreso y por el método del gasto, ¿sí? Entonces ustedes, no sé cómo lo habrán armado, si dividieron en dos partes o hicieron primero por un método y después por otro. Lo que tienen que hacer es, cuando van a calcular por el método del ingreso, recuerden que eran sueldos y salarios, rentas, intereses, beneficios, amortizaciones, más impuestos indirectos netos de subsidio, y cuando calculábamos el PBI por el método del gasto, era consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, ¿sí? Una vez que ustedes ponen ambas fórmulas, van viendo. Por el del producto nos pide, profe, no por el del gasto. Producto y del ingreso. Por el del producto, no veo que tengan los datos, porque por el método del producto ustedes hacen el valor bruto de producción menos los insumos. Sí, pero ahí el punto C no te dice la formación del gasto, te dice del ingreso y del producto. Está bien, el producto se puede calcular por el método del producto o por el método del gasto. Acá yo supongo que lo habrán hecho por el método del gasto, porque tienen los datos de consumo, de inversión, no tienen. ¿Cómo lo calcularon? Yo no entendí, profe, porque, por ejemplo, Gustavo nos iba leyendo cada ítem y como que lo iba clasificando. Y él hubo algunos que nos decía que no, que ese no iba, del punto 9 al 12, por ejemplo, y nada, yo tenía un par de dudas ahí que no sabía por qué no iban, por qué no incluirlos. Bien, perfecto. Entonces, en principio lo que hacen es la fórmula de método del ingreso, la fórmula de método del gasto, y después está bien lo que él hizo. Ustedes lo que van haciendo es, a ver, sueldos y salarios pagados por las empresas, ¿sí? Ese ítem va por el método del ingreso, ¿sí? Y así van clasificando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el 6 y en el 7 tienen utilidades distribuidas y no distribuidas? ¿Cuáles ponen por el método del ingreso? Las dos. Perfecto, ponen las dos. Después, para llegar al ingreso personal, por ahí hay alguna que tenemos que restar, ¿sí? Pero va todo. Lo mismo que también van a poner son los impuestos directos pagados por las empresas, porque los beneficios o utilidades son antes de impuestos y antes de saber si se distribuye todo, una parte o nada, ¿sí?
Bueno, después tienen, por ejemplo, las amortizaciones que van por el método del ingreso. Pero, profe, por ejemplo, todos esos, desde el 9 hasta el 12, que él nos dijo que no lo teníamos que incluir en ninguno de los dos. Bien, fíjense, por ejemplo, el 9. El 9 son los impuestos directos pagados por las familias. Los impuestos directos pagados por la familia no van ni por el método del ingreso ni por el método del gasto, ¿sí? Ustedes recuerden que por el método del gasto es consumo, inversión, gasto, exportaciones netas. Y lo que dijimos de método del ingreso... Pero, profe, sí. por ejemplo, las ventas de bienes de consumo, o, bueno, capaz la de consumo no, pero la venta de bienes de capital, ¿no puede ser ¿cómo se le dice? Un insumo intermedio? No, la venta de bienes de consumo, tanto a hogares como al Estado, la venta de bienes de Y consumo... son finales. Sí, la venta de bienes de consumo a hogares es el consumo, es por el método del gasto la C de consumo, ¿sí? Todo lo que compran las familias se considera que es consumo, porque no son unidades productoras de bienes y servicios. Entonces, todas las compras de la familia, todas estas ventas de bienes de consumo a hogares, forma parte del consumo de la economía, ¿sí? Por el método del gasto iría como consumo. Y la venta de bienes de consumo al Estado es lo mismo, pero del Estado. Entonces sería el gasto público, también dentro del método del gasto. Sí. El otro profe, el otro profesor lo tomó como para el método del producto. Por eso nosotros no hicimos del gasto. Perdón, ¿cómo? Ah, por el El método. otro, sí. O sea que eso lo Estos pusieron. puntos lo incluyó en el método del producto. O sea, ustedes por el método del producto hicieron toda la producción y a esa producción le restaron los insumos. No sé, porque cuando íbamos haciendo la clasificación, él los clasificó como para el método del producto. Claro, del producto y del ingreso lo iba haciendo rápido y yo en mi caso me re perdí y no lo podíamos seguir después. Claro, yo, no sé, después cualquier cosa lo vamos a subir bien como para que lo tengan en claro o paso por paso. Yo no veo que por el método del producto lo puedan calcular, porque por el método del producto ustedes necesitan tener toda la producción de bienes y servicios, tanto finales como intermedios, y después a esa producción restarle los insumos. Y sí veo, por ejemplo, que tienen para sacarlo por el método del ingreso y por el método del gasto, tienen todos los datos. Y después, Profe, cuando ustedes lo sacaron, ¿les coincidió el ingreso bruto interno por el método del ingreso con el producto bruto interno por el otro método? Es que en realidad, profe, yo ahora que lo estoy mirando, en la formación del producto, todos los datos que anotamos son, o sea, son los del gasto. Lo que Claro. pasa que él le había puesto formación del producto, pero en realidad era todo del gasto, porque incluye la venta de consumo, la venta de los bienes de capital y después las importaciones, exportaciones, Claro, es todo lo del gasto. por ahí Salvo que se haya confundido de nombre. porque en realidad están calculando el producto por un método, por ahí se prestó a confusión eso, pero sí es por el método del Iba muy gasto. rápido y nos hizo confundir, porque Claro. iba rapidísimo. Ahí ustedes lo que tienen que hacer, por lo que tienen ahí es, los 10.140 de consumo a hogares es consumo. Los 300 de venta de bienes de consumo al Estado, gasto público. La venta de bienes de capital a empresas de 2.500 forma parte de la inversión, ¿sí? De la inversión bruta fija. Ahí sería, por ejemplo, si se compra, no sé, camiones para distribución, todo lo que es inversión. Y después, bueno, venta de bienes de capital al Estado también forma parte de la inversión y variación de existencias también forma parte de la inversión. Lo vamos a ver cuando veamos la bolilla de inversión, pero la variación de existencias, más allá de lo que es inversión bruta fija, construcción de un galpón, adquisición de un camión o lo que fuere,
también se considera dentro de inversión todos aquellos bienes que se producen en el periodo y que quedan en stock. ¿Sí? Eso es acumulación de existencias o acumulación de stock positiva y forma parte de la inversión. O sea que esa variación de existencias positiva de 100 la sumamos por ese método. Sumamos... Profe, Sí. las ventas de bienes de capital al Estado, vos dijiste que se consideran inversión, pero como es al Estado, ¿no sería gasto público también? Bueno, en realidad a veces se pone en estado, pero generalmente en términos económicos es inversión, ¿sí? Claro. Ustedes vieron que hay un ejercicio en la guía que es cómo van formando la inversión bruta fija, la variación de existencia y llegan a la inversión y computan tanto la construcción pública como la construcción privada, porque en definitiva la diferencia entre lo que es una compra o consumo corriente de familias o Estado, que sería consumo o gasto con inversión, es que, tengo gente, ahí está. La inversión aumenta, digamos, la posibilidad de crecimiento futuro, ¿sí? Porque en este caso el Estado puede estar invirtiendo en construir escuelas, en construir hospitales, no sé, en comprar equipamiento tecnológico para los hospitales y demás. Entonces, en definitiva, es inversión bruta interna. Y después, profe, yo tenía anotado en el punto 13 que dice intereses netos pagados al exterior por las empresas. Bien, intereses netos pagados al exterior por las empresas. Vieron que ustedes me dijeron que había unos ítems que quedaron como colgados, que era lo que les iba a explicar hace un ratito. Vieron que nosotros, una vez que llegábamos al Producto Bruto Interno a precios de mercado, lo transformábamos en ingreso neto nacional a costo de factores y de ahí queríamos llegar al ingreso personal. Entonces teníamos que ver qué cosas habíamos contabilizado y no llegaban a la renta de las personas y qué cosas sí llegaban pero no estaban contabilizadas. Uno de los ítems, ¿se acuerdan que eran las remuneraciones netas a factores del exterior? Que era un más menos, que yo les había dado el ejemplo si nosotros íbamos a dar una clase a una universidad extranjera o si un extranjero venía a dar una clase acá, ¿sí? Entonces, en este caso, que es un interés, es una remuneración neta pagadas a factores del exterior. Entonces, esos 20 pesos los vamos a restar para pasar del producto interno al producto nacional. Entonces está bien, como les dijo, no lo usan, ahí por ahí... Pero eso nosotros lo teníamos sumado en la formación del ingreso. ¿Lo tienen sumado en la formación del ingreso? Sí. Y porque tal vez va en intereses, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa es el interés interno, por así decirlo, como retribución al capital. Si yo aporto a mi empresa y me paga un interés, como si yo trabajo y se me paga un salario, no sé si les habrá hecho alguna aclaración. Yo creo que todo lo que es remuneración neta, factores del exterior, sea salario, sea renta, sea interés o sea beneficio, lo usamos para pasar de interno a nacional. Claro, o sea, todos esos que no van es porque no los incluimos en ninguno de los métodos. Por eso no. O sea, no los incluyen en ninguno de los métodos. Bueno, acá justamente no les pide, porque por ahí en algún punto posterior les podía pedir calcule el ingreso personal o calcule el ingreso personal disponible. Entonces, por ejemplo, estos no van en ninguno de los métodos, pero por ejemplo, jubilaciones y pensiones iría, ustedes lo tendrían que sumar si les hubiera pedido llegar al ingreso personal. Claro. Los aportes personales jubilatorios después los tienen que restar para llegar del ingreso neto al ingreso personal. Pero bueno, no lo pide, pero no... Eso
son aportes que, o sea, en un caso lo hace la empresa y en el otro el Estado a la persona. Bien, en realidad, Yo tengo anotado como que no generaban riqueza porque eran transferencias. Por eso no iba a ningún método, según lo que dijo él. lo de jubilaciones y pensiones, Sí, del punto 9 al 12 tengo marcado eso, que había dicho él. claro, en realidad, por ejemplo, las jubilaciones y las pensiones es tal cual, es una transferencia del Estado a las familias, y vieron que nosotros vimos que el PBI lo que intenta medir es la capacidad de generación de riqueza de un país. Entonces, siempre fíjense que por el método del ingreso hay una contraprestación. Uno presta su mano de obra y recibe un salario. Uno alquila un campo, recibe una renta. Uno aporta un capital, recibe un interés. En el caso de las jubilaciones y pensiones, son una transferencia que hace el Estado a las familias porque aportaron un montón de tiempo, porque llegaron a una edad mínima para acceder a la jubilación. O sea, por supuesto que es un derecho, pero no genera crecimiento económico. ¿Sí? El jubilado que cobró todo un año su jubilación no estuvo productivo, ¿sí? No estuvo fabricando cosas o haciendo algo, simplemente es una transferencia. Entonces, como es una transferencia, no forma parte del PBI, pero sí la tenemos que contabilizar para llegar al ingreso personal, porque después con ese dinero el jubilado consume o ahorra, ¿sí? Pero está bien, esos ítems por diferentes motivos o porque son transferencias o lo que fuera, no forman parte de ninguno de los dos métodos. Está bien que no los hayan incluido. Entonces, profe, cuando hablamos de intereses netos pagados al exterior por las empresas, ¿en qué clasificación entraría? Bien, todo lo que es intereses nacionales, por así decirlo, un empresario local aportó y generó 500 pesos de intereses, eso lo computan por el método del ingreso. Ahora, cualquier tipo de renta que se abona al resto del mundo, así como cualquier tipo de renta, salario, renta, interés, beneficio que el resto del mundo nos paga, lo usamos no para calcular el producto o el ingreso, sino para calcular la renta personal, el ingreso personal, sumando o restando según corresponda. Lo que el país paga al exterior, como en este caso, lo vamos a restar, y lo que los locales cobramos del resto del mundo sumando. De ahí que pueda ser positivo o negativo. Y otra cosa relacionada con los intereses también son los intereses de la deuda pública. Los intereses de la deuda pública son intereses que en algún momento los ciudadanos compraron un bono y después de una X cantidad de años reciben un interés, ¿sí? Entonces, ese interés, en ese periodo para el que estamos calculando el PBI, no hubo contraprestación, ¿sí? Porque yo hice esa inversión muchos años antes. Entonces, no van a formar parte del ingreso bruto interno, pero sí, como yo voy a cobrar una determinada cantidad de intereses, los voy a sumar para llegar al ingreso personal. Profe, una consulta. Sí, ¿Viste la retención que hace la empresa cuando paga el sueldo? sí. ¿Cuál sería de los puntos de que es aportes patronales de las empresas Bien, o aportes personales jubilatorios? bien, eso les voy a hacer la aclaración porque una cosa es en la práctica y otra cosa es en la teoría. Todo empleado, si ustedes ven un recibo de sueldo, tiene sueldo básico, antigüedad, presentismo, los conceptos según el convenio y las deducciones según la ley, ¿sí? Entonces hay un sueldo bruto y un sueldo neto de bolsillo. Hay una fracción que se le descuenta, un porcentaje que se le descuenta al empleado en concepto de aporte jubilatorio. ¿Sí? Hay un 11% del sueldo bruto que se le descuenta y el empresario lo ingresa con un formulario 931 a la AFIP, junto con otros conceptos. Pero hay aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces, los aportes o sea, es como que en el ejercicio es como si la contribución la paga el empresario y el aporte lo paga el empleado.
En la práctica, a través de un formulario paga todo el empleador, ¿sí? Pero en definitiva, ¿vieron como dijimos que las utilidades eran antes de impuestos y si se distribuyen o no? El salario es el bruto, ¿sí? Antes de las deducciones. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del salario, nosotros después, cuando llegamos al neto, le descontamos ese 11% al empleado. Entonces, cuando nosotros queremos llegar al ingreso personal, tenemos que restar esos aportes, que en realidad ya se lo descontamos cuando cobró el sueldo, ¿sí? Pero en el ejercicio ustedes en sueldo va el bruto, entonces están incluidos. Y después, bueno, eso no les llega y hay que restarlo para pasar al ingreso personal. No sé si quedó claro, los confundí más. Sí, profe, sí, sí. Profe, y en realidad ahí para hacer el punto C, que te dice confeccionar la cuenta de formación del ingreso y del producto. Sí, Eso había que hacerlo, plantearlo ítem por ítem, como cuando calculamos el PBI, sí. porque Gustavo lo hizo, o sea, como que lo sumó a todos, uno al lado del otro, fue poniendo el valor, y no sé si hay que hacerlo así o si hay que hacerlo de la otra manera. En realidad lo más prolijo, a veces por ahí no dan los tiempos y demás. Lo más prolijo es, como yo les decía, poner bien la fórmula de cada método, ir punteando ítem por ítem, a ver en cuál va o el que no corresponde a ninguno de los métodos y especificar. Yo si veo, por ejemplo, en un examen, si veo, no sé, 500 más 200 más 300, es como que por ahí no les da el resultado y no sé qué es lo que fueron sumando o restando. Entonces ahí estaría bueno que ustedes vayan aclarando sueldos y salarios pagados por las empresas, 520, no sé, ahora justo, sueldos y salarios pagados por las empresas, 7.200 más, y vayan especificando y sumando. Y lógicamente cuando ustedes lo hacen por el método del gasto y por el método del ingreso, tendrían que arribar a un mismo resultado. Entonces, lo que está confuso es el enunciado también, profe. Porque, no sé, te lo plantea de otra manera, a lo del nombre del gasto, el método del gasto, o sea, no lo nombra nunca, entonces, En realidad, como está hablando de cuentas consolidadas de las T, a mí me suena que lo pide como que hagan la T de ingreso y formación. O sea, entonces en el debe a ustedes les va a quedar todo lo del ingreso y en el haber, perdón, no sé qué dije, y en el debe les va a quedar el consumo y todos los otros ítems y se les va a balancear la T. Pero sí, por ahí está un poco confuso y no se dan cuenta qué es lo que pide, pero apunta para mí a calcular el Producto Bruto Interno por método de ingreso y por método de gasto, más por los datos que tienen en el ejercicio. Y seguramente habría algún otro punto que pediría ingreso personal o ingreso personal disponible, porque tienen también justo los datos para calcular ingreso personal e ingreso personal disponible. y después, profe, viste que después cuando armás las T, por ejemplo, a la familia le quedaba más ingresos que egresos. Sí, eso está Entonces, bien. eso era ahorro. Sí, Y, sí. y todos, por lo que ahí nos dijo el profesor, como que tanto el ahorro de las familias como del Estado y del resto del mundo iba como préstamos que le otorgaban a las empresas. Sí, ¿qué pasa? Ustedes cuando hacen las T tienen que ir prestando mucha atención porque cada operación la tienen que registrar en dos lugares, ¿sí? Por ejemplo, el sueldo que paga a los trabajadores la empresa 1 va en el debe de empresa 1 y en el haber de la familia, ¿sí? Flujo circular del ingreso. Una vez que registran todo eso, puede pasar como vos decís, que te da que las familias tienen un ingreso de 10.000 y egresos por 9.000, ¿sí? Entonces, esa diferencia es el ahorro, ¿sí? Perfectamente la familia puede gastar menos de lo que le ingresa, como también puede gastar más
y tener que recurrir a una financiación. En este caso que vos decís, a la familia le queda un ahorro. Entonces ustedes tendrían 9.000 la sumatoria del debe, 10.000 la sumatoria del haber, y van a tener que balancear con esos 1.000 de ahorro en el debe. Pero esos 1.000 de ahorro tienen una contrapartida. Recuerden que cada operación la registramos en 2 lugares. Genera por un lado un débito y por el otro lado un crédito. Entonces, ese ahorro lo van a reflejar en la cuenta de ahorro-inversión, en el lado del haber, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver que nos quedaba una inversión en esa economía de 5.000 y en el haber le faltaban esos 1.000 que financiaron las familias, o que puede haber financiado el Estado si tiene superávit, o el resto del mundo. Y eso siempre es así, que el ahorro se lo dan como préstamo a la empresa. En realidad no es que la familia se lo da como préstamo a la empresa, pero en una economía global generalmente los excedentes se van canalizando y hay una igualdad fundamental en economía, que es que la inversión es igual al ahorro, o sea que la inversión es financiada exactamente con el ahorro. Y ese ahorro puede ser ahorro interno, ahorro privado de las familias o ahorro público del Estado. Y también muchas veces se requiere ahorro del sector externo, o sea, que nos financie el resto del mundo. No siempre, pero puede ser, como también puede ser que el Estado tenga un déficit y necesite financiación el Estado. No es que siempre ahorran las familias y el Estado. Pueden ahorrar o recibir financiación. Lo que sí siempre va a pasar es que todo se va a ir balanceando. Entonces, lo que se genera de ahorro lo pasamos a la cuenta ahorro-inversión. Lo mismo que si necesitaran financiación, si quedara al revés. Si las familias ganaron 10 y gastaron 12, es un desahorro, también impacta en la cuenta ahorro-inversión. Al revés que cuando tienen ahorro. Ya se nos está por cortar. No sé si quedó claro esto último. ¿Nos volvemos a conectar, profe? Sí, nos volvemos a conectar. Listo. Las inversiones son financiadas.